planificación urbana. Actúa, concesionaria de parques y jardines, Industrial Levantina de Toldos, La Cueva Club de Ocio y R.A. Benidorm, concesionaria de playas. Seguimos a las 12:32 en riguroso directo aquí en Aire Fresco. Si nos escuchan en la redifusión, son las 10:32 de la noche. Y como siempre a esta hora, tiempo de Faro de Alejandría. Aprovecho y saludo, como cada lunes, a Isabel López Villanueva. Muy buenos días. Buenos días. Preséntanos a invitado de hoy, conferenciante de mañana en el Faro. Sí, mañana en el Faro de Alejandría, a las 18:30, tenemos a José Gabriel Fernández Valverde. Él es técnico forestal y conservación del medio natural, especializado en búsqueda, salvamento, rescate y especializado en operaciones de incendios forestales con drones, como piloto avanzado. Él comienza su contacto con este mundo de los incendios forestales en el año 2004. Bienvenido, señor Gabriel, aquí a Aire Fresco, a Gestiona Radio. El tema da para mucho, ¿no? Porque eres piloto avanzado de drones y has vivido, como me decías fuera de micrófono, lo que ha sido la transición de los medios tradicionales, por decirlo de una manera, de lo que ha sido los incendios forestales, ahora a aplicar las nuevas tecnologías. Sin hacer mucho spoiler para quien asista mañana, por supuesto que como siempre invitamos al Faro de Alejandría. ¿En qué consiste tu labor? Es decir, eres operador especializado en incendios forestales con drones. Pareciera como de películas todas estas cosas, ¿no? Y más viendo lo que sucedió, por ejemplo, en Grecia, la desgracia terrible que sucedió en Grecia. Aquí hemos tenido algunos incendios también importantes. ¿En qué consiste tu trabajo? Explícanos más o menos por allí para que la gente pueda entender cómo alguien se especializa en algo como esto, como luchar incendios con drones. Bueno, en primer lugar, hoy día los drones, ¿vale? Es una tecnología que en España se está utilizando muy recientemente, pero muy recientemente hablamos de que los primeros trabajos especializados en incendios forestales se están realizando desde el año 2017. Vale. Sobre todo en Norteamérica nos llevan años de adelanto tecnológico en cuanto a los drones. ¿Por qué? Porque, bueno, España sabemos que siempre vamos un poquito por detrás y más lentos. Nos cuesta más primero, como que queremos ver las pruebas en otro sitio para dar el paso a nosotros, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, yo comienzo en el año 2004 el contacto con los incendios forestales profesionalmente, ¿de acuerdo? Entonces, claro, a raíz de ahí he vivido una transición, como bien decías, de lo que son las tecnologías en los incendios, de lo que es trabajar solamente con medios aéreos, ¿vale?, convencionales, como pueden ser las unidades helitransportadas, los aviones, ¿vale?, a trabajar ya con los drones. ¿Qué nos aporta un dron que no nos aportan los medios aéreos? Porque la gente se preguntará, pero bueno, ¿qué hace un dron que no haga un medio aéreo? Bueno, básicamente lo que hace un dron es la vigilancia nocturna en el 99% de los casos. Un medio convencional, por protocolo de actuación por la noche, no pilota. De hecho, a los 45 minutos aproximadamente de ponerse el sol, regresan a su base, ¿vale? Ahí es cuando entran en acción los drones. ¿Qué hemos aportado nosotros al principal actor de los incendios, que es el director de extinción? Hemos aportado el saber por dónde va un incendio forestal las 24 horas del día. Porque hasta ahora el principal problema que se planteaba en un incendio forestal era que cuando se hacía la noche teníamos un frente activo, por ejemplo, noroeste, y cuando daba la primera hora de la mañana resulta que se había vuelto por un vuelco de viento y lo teníamos sureste, por ejemplo, con lo cual los equipos de extinción estaban completamente desplazados hacia donde iba el incendio, incluso desplazado hacia zonas una zona urbano-forestal en la cual no teníamos controlada porque desde el aire no se podía por la orografía del terreno, ¿vale? Claro. Los drones, gracias a las tecnologías de imagen térmica con cámaras termográficas, aportamos en tiempo real a los directores de extinción en todo momento por dónde van los incendios, qué fase lleva el incendio, hacia dónde se dirige, si hay nuevos rebrotes e incluso por dónde están operando los equipos de extinción para la salvaguarda de los mismos. Es decir, poder indicarles, señores, no sigan hacia la derecha porque viene un frente directo hacia vosotros. Hasta ahora eso no existía y es un gran avance. Es un gran avance porque, primero, entiendo yo así desde la ignorancia, evidentemente, poner en marcha todo el tema de que si aviones, helicóptero, personal,
es un protocolo además importante, pero muy costoso. Es decir, la gasolina o el combustible para un helicóptero o para un avión, el agua, es decir, activar todo eso requiere mucho más tiempo, más gente, más dinero, y entiendo yo que a través de la tecnología, ¿no? A través de, en este caso, de los drones, simplifica muchísimo, es mucho más rápido, más eficiente y da posibilidad de detectar con antelación, sin tanto tema, el origen del problema, ¿no? Y hacia dónde se puede ir, hacia un lado o hacia el otro, con lo cual es muy beneficioso. Sí, una de las cosas por las que más se habla es el aporte económico, es decir, que son mucho más económicos. Claro. Pero tenemos que diferenciar, principalmente el tema de la noche, ¿vale? Lo que más se salvaguarda y lo que más se mira es la vida de las personas. Al ser aeronaves no tripuladas, cuando sucede un accidente, sucede solo en algo material, nunca en una vida, ¿vale? Ese es la principal beneficio que tiene este tipo de aeronaves. Luego, otra cosa, mucha gente, incluso compañeros de equipo de extinción, te dicen que esto va a quitar mucho trabajo el día de mañana. Para nada, al contrario, me explico. Este tipo de aeronaves lo que es una herramienta más en las tareas de extinción, una herramienta más. ¿Vale? Porque hasta ahora las aeronaves tripuladas convencionales son imprescindibles. Claro. O sea, los 1.500 kilos que lleva un Bambi, ¿vale?, de un helicóptero, tienen que estar ahí de agua. Claro. Los aviones tienen que estar ahí. Las helitransportadas para llevar las personas tienen que estar ahí. Esto es una herramienta más que en el 99% de los casos, por protocolos comunitarios y estatales, repito, se vuela por la noche, porque por el día actúan los medios aéreos, ¿vale? Convencionales, por la noche. Diferenciamos 3 fases del incendio, ¿vale? Tenemos la fase de prevención, la fase de extinción y la guardia de cenizas, ¿vale? Depende en qué tipo de fase nos encontremos, los drones actúan de una manera o de otra, pero siempre y no sustituyen, sino que aportan una herramienta más. Esto yo siempre le digo información distinta, ¿no? Que a lo mejor... por supuesto. Esto es lo que yo le digo a la gente. Es como si hubiésemos pasado de no mirar con prismáticos, ¿vale?, a tener unos prismáticos. Entonces, no quitan trabajo, sencillamente facilitan el trabajo. Claro, que está proporcionando una información visual, además de lo que está sucediendo, que quizás de otra forma fuese o más difícil o más complejo o tardaría más. Es decir, es eficiencia, al fin y al cabo. Sí, mira, en las tareas de prevención, sobre todo, ¿vale?, ahí sí vuelan los drones por el día, en las tareas de prevención. ¿Qué es eso? Ya hay ayuntamientos, diferentes ayuntamientos, que cuentan con el servicio de prevención de incendios mediante guardas rurales o mediante personal habilitado operador, ¿vale?, para este tipo de tareas específicas en las zonas rurales y forestales. Eso sí, es una tarea que es muchísimo más económico que tener que estar despegando diariamente una avioneta o un avión para hacer las tareas de vigilancia en incendios. El avión también tiene una autonomía, es decir, cuando hace sus horas de vuelo tiene que regresar a base, cargar, volver a salir, y es un coste bastante alto. Sí. Sin embargo, con los RPAs, ¿vale?, con los drones, tenemos la garantía de que cuando vamos terminando nuestros 20-30 minutos de vuelo, lo bajamos, podemos cambiar batería, volver a subirlo y hacer un perímetro de 250, 300, 400 hectáreas en cada hora o hora y media que estemos volando, cubriéndolas sin ningún tipo de problema. Si a esto le aportamos el que cuando haya cualquier pequeño aviso de conato o cualquier circunstancia, podemos acercarnos y verlo a tiempo real, disminuimos muchísimo los tiempos de respuesta que existen en cuanto se activa un despacho automático, ¿vale?, de cualquier aviso. Entonces, los drones en la tarea de prevención sí es verdad que son una herramienta para el día, pero no olvidemos que por protocolo los drones vuelan por la noche. Por la noche. ¿Vale? Pero hay alguna posibilidad, qué sé yo, no hablo en este caso de incendios, sino si se sabe de unos 2 personas que subieron, montañistas, y están de alguna manera extraviados durante el día, ¿en ese tipo de situación también pueden actuar los drones? Sí. Mira, dentro de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es quien regula todo lo que es las aeronaves que van sobre espacio civil aéreo, la especialidad que os he comentado antes de búsqueda y rescate contempla esto, ¿vale? Aquí vamos a hablar específicamente sobre los incendios forestales, pero por supuesto los drones también están para eso, para la búsqueda y rescate. Que tenemos 2 tipos de tecnología, bien con las cámaras RGB para ver, unas cámaras normales, por dónde están esas personas que se han extraviado, o si ya nos vamos a la noche, que es donde más diferencia térmica de temperatura hay, utilizamos las imágenes térmicas y ahí es donde realmente son mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque por el día un cuerpo tiene una temperatura media de 36,5 a 37
7,5 depende de la sudoración o el estrés que tenga esa persona. Muy parecido en verano a lo que tiene cualquier piedra latente que tenemos alrededor pegando en el sol. Correcto. Sin embargo, por la noche la temperatura disminuye mucho, pero de las personas se mantiene. Se mantiene. Con lo cual esa diferencia térmica por la noche es mucho más efectiva con las cámaras térmicas. Pero es una de las opciones y para una de las cosas que se utilizan mucho los drones. Tenía años sin que escuchar el término RGB, que es Red, Green and Blue. Ese era mi mundo, el de la producción de televisión, pero tenía años sin escuchar el RGB. Me retrotraíste a otra época. Es muy interesante porque, claro, vivimos en una provincia de Alicante en la que justamente ahora en verano el riesgo de incendio es alto. ¿Cómo actúa en este caso tú? ¿En qué consiste tu jornada laboral en tiempos donde la probabilidad de incendio es alta? Pues mira, te explico. Entre las tareas de prevención, que es lo que se suele dedicar el 99% del tiempo, ¿vale?, consta de levantar el dron en las zonas habilitadas, porque recordemos que no se puede volar en todos los sitios. Hay zonas, hay diferentes ¿Eso de zonas. qué depende? Eso depende a ESA, ¿vale? A través de NAIRE, lo que establecen son unas zonas en las que hay zonas prohibidas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las zonas militares, ¿vale? Hay zonas que se tienen que pedir una serie de autorizaciones, como zonas CEPA, zonas de especial interés para el paso de las aves, ¿de acuerdo? Hay varios tipos de zonas y luego cascos urbanos. En los cascos urbanos, por norma general, está prohibido volar, salvo... Estamos hablando siempre de las tareas preventivas y normales. Luego vienen las emergencias. Cuando se activa una emergencia no existe ley, ¿vale? Priorizáis. Yo siempre pongo este ejemplo para que el oyente se vaya o se traslade a lo que yo le quiero decir. Una ambulancia, en circunstancias normales, va realizando su servicio trasladando un paciente de un sitio a otro y respeta todos los semáforos en rojo. Pero la ley le ampara a que si la víctima que lleva detrás, la persona que lleva detrás, tiene un estado urgente, pueda poner su prioritario y bajo su responsabilidad saltarse todo tipo de semáforo o velocidad vigente. Pues esto es igual en los drones. Cuando hay una emergencia, ¿vale?, podemos hacer todo tipo de actuaciones bajo nuestra responsabilidad directa, ¿vale? Es decir, claro, si lo hacemos mal, nos tocará, ¿vale? Pero podemos hacerlo para precisamente priorizando la vida de las personas, ¿vale? Para que entiendas un poquito dónde se puede volar y dónde no. ¿Qué hacemos diariamente? Pues lo que se hace en la fase de prevención es levantar el dron en diferentes zonas, sobre todo priorizando la zona interfaz urbano-forestal, es decir, donde están esas urbanizaciones rodeadas de pinos, ¿vale? Pinos u otro tipo de arbolado, para ver o detectar que no haya ningún tipo de conato. Ahora en verano, como están restringidas el periodo de quemas, hay menos tipo de actividad con humos, pero sin embargo, cara al invierno, es más conflictivo. ¿Por qué? Porque hay tanta cantidad de humos por las quemas agrícolas que detectar lo que es una quema agrícola y un conato es difícil. Pero gracias a los drones lo vemos rápidamente. ¿Por qué? Porque en el momento en el que pasamos por encima, sin necesidad de identificar ninguna cara ni nada, no se identifica a nadie, sencillamente se corrobora que ese humo hay una persona al lado, con lo cual ya estás viendo que está en un quemador y es una quema, automáticamente descartas y te diriges a otra. Y de esta manera vas haciendo un planeo en diferentes zonas y acabas cubriendo toda una superficie para descartar que sea un conato. ¿Qué pasa si detectamos un conato? Pues automáticamente lo que hacemos es acercarnos, comprobar que efectivamente se está produciendo un conato, es decir, un incendio, ¿vale?, que es un fuego incontrolado, y automáticamente comenzamos el protocolo 112. Se avisa al 112, se activa el despacho automático, nosotros vamos facilitando los datos mientras viene el despacho automático, que se compone de medios aéreos y medios terrestres, y a los bomberos lo que vamos haciéndoles, diciéndole pues está en este estado, está en esta zona, georreferenciamos en todo momento mediante las fotografías el punto exacto donde está, le pasamos esa información a bomberos y en cuanto llegan los medios aéreos, antes de llegar, estamos en contacto con todo el dispositivo, aterrizamos nuestra aeronave, para que ya son los medios aéreos los que actúan en la fase de extinción del incendio. Si te das cuenta, pasamos de dos fases, de la prevención a la extinción. ¿Vale? Hablabas del tema de los controlados. Mi pregunta es, tengo entendido que eso es un agente altamente contaminante y hay muchos países que eso está prohibido. ¿Por qué aquí sigue activo? Si tienes alguna idea, porque se supone que al ser tan contaminantes no deberían estar en... Nosotros la atmósfera ya la tenemos cargada de CO2 a unos niveles por encima de los niveles normales. De hecho, la gente esto no lo sabe. Los incendios forestales se producen de forma natural. En un ecosistema, cuando faltan niveles de CO2, de forma natural, por una carga que existe de combustible, se producen los incendios forestales. Aquí en la Comunidad Valenciana estamos en torno al 12% de esos incendios naturales que se conocen como tal, ¿vale? Que lo que hacen es emitir un CO2 a la atmósfera, limpiar una zona determinada y eso es natural. Que no son producidos por el hombre. Exactamente, son lo que se conocen como incendios naturales, ¿vale?
¿De qué? Debido a combustiones espontáneas por diferentes reacciones físicas o por un rayo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vale. ¿Por qué no se prohíben? Bueno, aquí entramos mucho en que el agricultor a día de hoy ya le cuesta de por sí subsistir, y si tuviese que tirar de la maquinaria trituradora en diferentes parcelas, pues igual no le compensaba esta tarea económica. Entonces, pues se está permitiendo por una moratoria que hay año tras año. Se prevé o se ve que en el futuro las quemas se acaben prohibiendo por este tipo de motivos. Yo no puedo aventurar más nada porque no soy político ni sé cuándo llegará. Sí. Mi recomendación como técnico, obviamente, es que eso se debería de prohibir, pero yo también me pongo en pos del agricultor y entiendo su vida porque diariamente convivimos con ellos y nos cuentan todas las penas que tienen. Entonces, intentamos equilibrar la balanza. Claro. En términos técnicos, me preguntan que qué dron utilizas, que qué dron utilizan para hacer este vuelo. Me imagino que será muy avanzado. Mira, ¿no? En las tareas de prevención, ¿vale?, se utiliza un dron. La casa de DJI hoy es la casa más puntera que hay y es la que utiliza prácticamente en todo el mundo todos los equipos, Fuerza y Cuerpo de Seguridad y equipos de extinción, ¿vale? Nosotros utilizamos un Phantom 4 Pro, ¿de acuerdo?, equipado con una cámara RGB para las tareas de prevención habituales, y un Phantom 4 Advance equipado con una cámara FLIR Vue Pro resolución 640, que es la más alta del mercado, con un objetivo de 19 milímetros, ¿vale? Para que depende, para la que nos haga falta, utilicemos o la cámara térmica o la cámara RGB. Luego, ahora hablaremos del protocolo comunidad y protocolo estatal del Ministerio, utilizan otros equipos todavía superiores, ¿vale? Obviamente nosotros, por tema de cuantía económica, utilizamos equipos que no son baratos, pero no llegan a la cuantía de los equipos que te explicaré a continuación del Ministerio, que nos sobra para este tipo de tareas. Para este tipo de tareas de prevención, pero no para las tareas de extinción. Ahora te explicaré los equipos que hacen falta para las tareas de extinción. Correcto. ¿Vale? Adelante, ¿no? Ya, bueno, tú mira, dime. Para las tareas de extinción, ¿vale?, después de muchos años de estudio, este tipo de equipos se nos quedan cortos, con lo cual utilizamos los Matriz 210 equipados con la cámara XT, ¿vale?, una CMUSA XT, que es una cámara térmica, y utilizamos el Matriz 600 Pro. Es un bicho importante que pesa 7 a 12 kilos, depende del tipo de baterías que lleve, ¿vale? Es un hexacóptero, lleva 6 rotores, correcto, es muy grande, muy voluminoso y nos permite llevar una carta de pago mayor, es decir, nos permite llevar un peso bastante mayor, ¿vale?, y podemos equiparlo con diferentes tipos de tecnología. Eso es lo que se suele utilizar. También, ¿qué tiene de ventaja esto? Que lo podemos hacer misiones programadas hasta 3, 4 y 5 kilómetros de distancia, cosa que con estos equipos anteriormente citados, como el Phantom, se nos limita a 1 kilómetro prácticamente, ¿vale? Como volamos siempre, recordemos, en los incendios forestales, con espacio que se segrega por tema de la emergencia, es decir, no hay medios aéreos volando por la noche, no tenemos un avión por encima, se vuela con total tranquilidad con los drones en ese director de extinción. Nosotros programamos una misión en unas coordenadas georreferenciadas, le decimos la misión al dron, nosotros mantenemos en todo momento, porque la ley así lo marca, lo que es el mando, la controladora encima, correcto, por si hay un fallo, pero el dron actúa de forma automática, haciendo un ortomosaico, es decir, una fotogrametría sobre una zona que le hemos marcado, que igual está a 3 kilómetros de donde estamos nosotros. ¿Vale? Y cuando termina su misión, regresa. Esa información se las pasamos a las UMAPs, que son las unidades móviles de análisis y planificación, ¿vale? Y lo que hacen es mandarlas directamente a unos técnicos que procesan todas. ¿Qué es un ortomosaico? Pues igual son 200 fotos que se montan una sobre otra para generar un supermapa en una sola imagen. Y el director de extinción ve hacia dónde avanza el incendio. ¿Vale? Wow, está realmente interesante toda la información que estamos aprendiendo hoy aquí en Aire Fresco, en esta conferencia, recordemos, de mañana en el Faro de Alejandría. El tema de la comarca de la Marina Baixa, ¿podemos estar tranquilos en este sentido? Es decir, todo el protocolo, toda la... porque claro, en los medios y en los periódicos nos viene alerta en la comunidad valenciana y en la provincia de Alicante, alta ahora en verano. En ese sentido, ¿podemos estar tranquilos? A ver, yo, siendo sincero y hablando como técnico, ¿vale?, no claro, como persona, no podemos estar tranquilos. Porque si contamos el número de municipios que tienen su plan de prevención de incendios forestales, y el otro día las campañas que está realizando la Consellería, de 200 municipios, creo que son 44 municipios los únicos que tienen actualizado y al día el plan de prevención de incendios, es decir, tienen esas zonas de interfaz urbano-forestal con sus fajas forestales, con sus líneas discontinuas.
la inmensa mayoría no lo tienen, no podemos estar tranquilos. Si eso le sumas una cultura que hay de no miedo a los incendios forestales, porque diariamente en el ejercicio de nuestras funciones lo vemos, como la gente con total tranquilidad hace las barbacoas en zonas que no tiene que hacerla, o por la noche con la masa forestal a 3 metros de su chalet hacen barbacoa o están cortando con la radial o soldando sin ningún tipo de problema. Yo personalmente considero que no se debe estar tranquilo. De hecho digo, y a viva voz lo digo, que demasiado poco pasa para lo que podría pasar en las circunstancias que tenemos. De hecho, está catalogada la Comunidad Valenciana, prácticamente entera, ¿vale? Está catalogada como en alto riesgo de incendio forestal, sobre todo y en concreto a lo que a nosotros nos responde la Marina Baixa. Sí, sí. Bueno, y hace poco, en Montgó, ya Marina Alta, hubo, me parece, 3 incendios en las últimas semanas. En cuestión de 7 días. Sí, sí. Aquí afortunadamente que sepamos no ha habido, pero eso no quiere decir que no hay que estar prevenido. Y en ese sentido te pregunto cuáles son los municipios de la Marina Baixa que están adheridos a ese protocolo correcto, el que debería ser, y cuáles no. Pues mira, esa información correcta no la tengo de todos, pero sí te puedo hablar de un municipio que es el que yo estoy desempeñando mis funciones, que es el municipio de Altea. Sí. Altea a día de hoy ha luchado mucho, ¿vale? Y tiene desarrollado gran parte de su plan de prevención de incendios forestales, y a día de hoy lo tiene al día. Altea es uno de los municipios que ha conseguido, a través de su Concejalía de Medio Ambiente, luchar para que esto se consiga. Y así lo constituyen y lo atestiguan los técnicos de Consellería, que hace muy poco en esa campaña de Stock al Foc nombraban Altea y una otra vez como municipio, ¿vale? El tema de la permisología de los drones, aprovecho para preguntarte, porque sí, hay gente que va aquí al Mediamar, por ponerte un ejemplo, sí, se compra un dron y después resulta que los multan, etcétera, etcétera. Un poco para saber cómo es el tema de la permisología, porque como acabas de decir, en cascos históricos, etcétera, en muchos sitios donde no se puede volar, y dónde se tramita esa permisología. Y me imagino que le sucederá en las zonas forestales también. Me imagino no cualquiera podrá volar un dron. Como dron recreativo, por debajo de 250 gramos, ¿vale? Un dron que pese por debajo, se puede volar en cualquier zona, siempre y cuando, hasta en casco urbano, no molestes a la gente que tienes alrededor y con su permiso. Es un juguete, son aparatitos que tienen autonomías de 4 o 5 minutos, ¿vale? Se puede volar sin problema. Cuando supera los 250 gramos ya tenemos otra historia. Es decir, tú puedes volarlo en casco urbano, no, ¿vale? Pero tú lo que puedes estar volando, lo recreativo, ¿vale? En zonas forestales o rurales donde no molestes a nadie. De forma recreativa, es decir, no puedes alejarlo más de 300 metros, no puedes levantarlo más de 30 metros de altura, sin molestar a nadie y en zonas que no haya riesgo. Pero de forma profesional, que es lo que hoy día nos estamos encontrando mucho intrusismo con ese tema, necesitas ser piloto básico o avanzado. Piloto básico es, mediante un centro ATO, que es autorizado, una escuela aeronáutica, ¿vale? Lo que te atribuyen es a volar hasta 500 metros de distancia y 120 metros de altura. Ese es el certificado básico. El certificado avanzado es más allá de la línea visual, es decir, más allá de 500 metros. ¿Hasta cuánto? Pues hasta el alcance de la aeronave. No tiene límite, vale. Si son 2 kilómetros, 3 o 4. Deberías de emitir un NOTAM en el aire para que los otros medios aéreos, como tú no estás viendo tu aeronave, supiesen que estás trabajando en esa zona, ¿de acuerdo? Una vez eres piloto, viene el siguiente apartado, es que tú no puedes volar, ¿vale? Esto es lo que le digo a la gente. Tú te has sacado y te has acreditado para volar un Airbus 320, pero tú no puedes volar de forma particular tu Airbus. Tienes que o crear tu compañía aérea o trabajar para una compañía aérea, lo que se denomina operadora de RPAs. Yo soy operadora de RPAs, ¿vale? Con las actividades dadas de altas que he comentado antes, salvamento, rescate, trabajo en incendios forestales, etc. Son varias actividades las que tienes calificadas y dadas de alta, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú creas tu operadora, que lleva una cantidad de trámites burocráticos grandísimos, ¿vale? Añades las aeronaves que llevas y los pilotos que van a pilotar en las mismas. Y diariamente, cada vez que vuelas, tienes un libro de registro. No se piense la gente que aquí volamos y nos vamos a casa. No, tenemos que decir qué coordenadas, dónde volamos, cuánto tiempo ha durado el vuelo y por qué motivo. Pues ha sido por mantenimiento de capacidades del piloto, entrenamiento en incendios forestales o emergencia real. Y tenemos que ponerlo. Aparte de hacer un estudio aeronáutico de seguridad cada día. Sí, señores. Es complejo. Es muy complejo. Es verdad que en un gran incendio, cuando tú llegas o te desplazas a la zona X, ¿vale? No puedes generalmente en esa zona porque llegas por la noche a hacer el estudio, pero que sea posterior y lo tienes que hacer. Tú tienes, si hay un accidente, ¿vale?, que justificar que tú conocías la zona y que tenías mitigado cualquier tipo de riesgo hacia las personas o bienes. Es muy complicado esto de los drones, ¿eh? Es complejo, sí. Es muy complicado.
Wow, parece un follón. Hasta ¿no? para los equipos de emergencia. Por eso Exacto, una cosa es que te exima a cumplir el Real Decreto de enero y otra cosa es que no tengas que hacer tu estudio aeronáutico y tengas que registrar los vuelos. Son dos cosas diferentes. Porque si no, multas, etcétera. Claro, etcétera, luego etcétera. si tú tienes una inspección o hay un accidente, te pueden pedir responsabilidad y decir, bueno, ¿y usted por qué no ha listado? Aparte que no olvidemos que las aeronaves registran los logs de vuelo. Es decir, cada aeronave, cada vuelo que tú hagas, saben en todo momento en esa aeronave queda registrado y esa información no la puedes extraer, a qué altura has volado, a qué velocidad, dónde, sobre dónde, qué hora y si has estrellado la aeronave. Todo queda registrado exactamente igual que la caja negra de un avión. Tal cual. Tal cual. Nos quedan 3 minutitos. Invita entonces María Isabel López Villanueva al de mañana y si tienes también el de la semana que viene para de una vez dar ese abreboca. Sí, mañana martes, como todos los martes, pues tenemos, como os he dicho, a José Gabriel Fernández Valverde. Y la semana próxima tenemos a Leire Bilbao, directora del Visit Benidorm. Fantástico, está interesante también. Última preguntita, me quedaron 2 cosas. Por un lado, el tema de los incendios que vimos en Grecia, si había alguna posibilidad de esa prevención, si se utilizaron drones, porque vimos cómo arrasó y calcinó, bueno, tanta gente. Eso por un lado, y por el otro, algún consejo que nos puedas decir a los ciudadanos de a pie, a quien nos está escuchando, para ayudar a esa prevención aquí en nuestra comarca. Bueno, en el tema Grecia sí, se han utilizado drones. De hecho, lo he estado siguiendo un poquito el tema y se han utilizado, ya hace tiempo que se están utilizando. Y quiero, por favor, y a ver si con esto se intenta concienciar a la gente, no estoy a favor de ningún sector, pero todo esto ha venido y demostrado por informes oficiales a unas políticas radicales extremas que ha habido con no cortar una rama de un árbol porque se hace daño al árbol, ¿vale? Esas políticas han llevado a lo largo de años que la superficie de masa forestal era tan brutal que ahí tenéis la consecuencia. Es muy bonito ver todo rodeado de verde, pero no olvidemos que todo verde, con el tiempo y demostrado, hay periodos cíclicos, se acaba convirtiendo en todo negro. Con lo cual, la idea que hay que tener es, hay que hacer mantenimientos y hay que cortar, por desgracia, algunos árboles y hay que hacer clareos, para que el día de mañana no se quede todo negro, sino que tengamos un mosaico, que se suele decir, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, hace muy poco hemos tenido un incendio aquí en la Marina Baixa, el de Relleu, hace muy poquito. Sí, cierto. Bueno, simplemente como anécdota, ahí se ha trabajado con los drones, en ese incendio, lo hemos tenido aquí al lado. Se ha trabajado con el equipo del Ministerio, la comunidad autónoma, ¿vale? Vino con sus drones y se activó el Ministerio porque necesitaban de cámaras térmicas y a las 4 de la mañana estuve yo en ese incendio. A las 4 de la mañana lo que hicimos fue volar en la zona, ¿de acuerdo?, para ver los rebrotes. De hecho, a las 6 de la mañana, 6 y 10 aproximadamente, los compañeros pilotos detectaron un rebrote de ese incendio gracias a las cámaras térmicas. ¿Qué diferencia hay entre detectar un rebrote, que eso se denomina guardia de cenizas? Es decir, una vez el incendio ya está estabilizado y no hay llama, se activa la guardia de cenizas. La diferencia entre detectar un rebrote con una cámara térmica y no detectarlo es que el incendio se quede extinguido o que se nos vaya de las manos otra vez. Y eso pasa muchas veces con las reproducciones. Gracias a los drones volando por la noche, se pudo detectar a las 6:10 de la mañana un nuevo rebrote, activar los medios aéreos apenas se comenzó el día y llegar con el Bambi y apagarlo. ¿Vale? Es un ejemplo. Y un consejo, ¿qué nos puedes decir al ciudadano de a pie? ¿Qué elemento de prevención nos recomiendas para evitar precisamente y no caer en posibles situaciones que nos lleven a temas indeseados? He estado viéndolo mucho en el ayuntamiento, repito que yo he estado prestando servicio en Altea. Cuando se hace la campaña de prevención de incendios y vienen los técnicos forestales a trabajar y a hacer esa limpieza para prevenir consecuencias, como lo que hemos visto en Grecia, hay mucha gente que está en contra, pero en contra incluso llegar a oponerse a que se quiten algunos árboles. Mi consejo es, como técnico, si no queremos que sucedan estas circunstancias que hayamos visto en Grecia, seamos previsibles y dejemos trabajar a los profesionales. Los profesionales son los que no operan con el corazón, operan con el conocimiento. Y como ciudadanos, si operamos con el corazón y el sentimiento y no dejamos trabajar a los profesionales, algún día podemos tener esta grave desgracia. De hecho, este fin de semana he venido de Ávila, un incendio muy grande en Ávila. Han estado operando los drones, ha habido un fallecido debido a los incendios. No olvidemos esto y estamos hablando de España, no nos hace falta que nos vayamos a Grecia, ¿eh? Es mi consejo. Bueno, mañana muchísimo más. Recordemos en la Casa del Festero a partir de las 6:30 de la tarde en el Faro de Alejandría. Ha sido una charla fantástica, José Gabriel. Muchísimas gracias por haber venido y seguramente me dejas luego tu número de contacto por si hay que hacer, ojalá, supuesto negado, algún tema de estos de prevención o si llega a suceder una desgracia podamos contar contigo vía telefónica para que
que nos informe y nos diga qué ha sucedido. Un verdadero placer haberte tenido. Muchísimas gracias. A ustedes. Buenos días. Breve pausa y seguimos con más aire fresco.